¿qué tal amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur que visibiliza las manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Y de inmediato revisemos qué hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos del día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Cuba, la película Mambo Man fue seleccionada como mejor largometraje de la temporada por el festival Best Global Short. Hoy se cumplen 130 años de la pérdida física del artista Vincent Van Gogh. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Mucho que contar en esta edición de Somos del día de hoy. Estaremos con ustedes en esta jornada cultural, también en redes sociales, @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur. Por allí nos encontramos. Establecemos la primera pausa y estamos de vuelta para contarles más. No se vayan, los esperamos en Somos. Estamos de vuelta en Somos, iniciamos nuestra jornada cultural del día de hoy. En México fue publicado en línea la segunda edición del Diccionario del Español de México, en el que fueron agregados unos 10.000 términos y para esta nueva edición se complementó con el método de investigación para verificar cada vocablo. Para esta segunda edición los términos fueron estudiados durante 9 años con un método de investigación que verifica y busca las fuentes alrededor de cada vocablo para comprobar que haya sido usado en México desde el año 1921. En cuanto al lenguaje influyente, fueron agregados términos de la lengua náhuatl, palabras coloquiales como chairo y fifi, además el término feminismo como una nueva acepción de género y también violencia de género. Además, en esta nueva edición fueron incluidos influencias de ritmos musicales que se asientan en México. Este diccionario tiene como objetivo que se conserven los vocablos y se convierta en una institución de los mexicanos, un aporte a la lengua mexicana. Vocablos en el buscador principal. Y la película Mambo Man del realizador cubano Edesio Alejandro y el británico iraní Mo Fini fue seleccionada como mejor largometraje de la temporada por el festival Best Global Short. Ahí vemos los detalles en pantalla. Esta película suma un nuevo galardón, pues ha sido ganadora de distintos premios cinematográficos, entre ellos el mejor o la mejor dirección y mejor película de ficción en Prestigious International Film Festival, mejor largometraje en el Film Awards, entre otros que sumados dan un total de 15 galardones. Esta cinta de producción independiente fue realizada en las locaciones de la región oriental de Cuba y además fue producida bajo el sello discográfico de Tommy Music, que es una compañía inglesa que por muchos años ha grabado a artistas cubanos de música tradicional. Si este negocio te sale mal, vamos a tener que vender hasta la casa. Y en Uruguay fue lanzado el nuevo sitio de streaming Buen Cine, un espacio dedicado al cine alternativo y autoral. Esta nueva plataforma es una alternativa para que puedan disfrutar desde casa de un amplio repertorio de películas de todo el mundo. El sitio fue inaugurado con 100 películas y cada jueves se agregan 3 estrenos absolutos para Uruguay junto a 15 incorporaciones de películas nuevas en este sitio, que se pueden encontrar además cintas de los 5 continentes. Además, el diseño del sitio web permite buscar por modalidades como comedia, drama, ficción, entre otras, o por nacionalidad. También cuenta con una sección que destaca las incorporaciones nuevas. Los que deseen disfrutar de películas pueden acceder al sitio streaming de buencine.com.uy, esto en Uruguay. En Costa Rica, el Centro de Producción Artística y Cultural lanza nuevamente el programa virtual Aquí Cultura, en el que a través de plataformas digitales llevarán música, danza y teatro a los costarricenses. Les contamos los detalles porque también es un proyecto en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud que propicia espacios de encuentro con el arte. La programación de este evento cuenta con una variada oferta para toda la familia y será realizado del 29 al 31 de julio. El programa Aquí Cultura
Cultura tiene como objetivo contribuir con el sector mediante los nuevos escenarios como lo es la tecnología, que es un espacio idóneo para que los niños, jóvenes y adultos mayores disfruten del trabajo de los artistas nacionales, que serán además protagonistas en esta variada oferta cultural. Colores de las artes visuales. Aquí, donde contás con cultura y cada artista cuenta con vos. Y fue entrevistado en Italia el fotógrafo Fabrizio Sansoni, quien es el autor de la muestra fotográfica Héroes del Silencio, dedicada a los colaboradores de la salud cubanos que lucharon contra el coronavirus en la ciudad de Turín. Habíamos estado dándoles detalles aquí en nuestros espacios culturales. El fotógrafo Fabrizio Sansoni expresó que ha tenido una conexión especial con Cuba desde su visita en el año 2019, cuando la isla conmemoraba los 500 años de su fundación. El fotógrafo manifestó que estuvo en varios eventos culturales y sintió amor a primera vista por la isla. En este tiempo de pandemia, la generosidad y la valentía de los colaboradores cubanos que viajaron hasta Italia para luchar contra el coronavirus despertó en Sansoni el interés de plasmar en fotografías la experiencia que tuvieron estos voluntarios. Fueron 16 fotos inéditas que protagonizaron la exposición virtual que inauguró Sansoni el pasado 15 de julio, cuando los valientes cubanos regresaban ya a su patria, satisfechos con el trabajo que habían realizado, pues lograron también salvar la vida de muchos italianos. Así el mundo agradece a través del arte, en este caso Italia agradece a través de la fotografía estas historias de voluntarios cubanos, personal de salud salvando a los italianos. Y en Beijing se está llevando a cabo desde el 25 de julio la edición 23 del Festival de Cine de Shanghái, evento que se está realizando de manera presencial y virtual. Esta cita filmográfica incluye películas de América Latina. Con 20 cintas latinoamericanas allí compiten en este festival, que también las de España integran el segmento dedicado a películas de habla hispana. El Festival de Cine de Shanghái es considerado el evento fílmico más prestigioso del país y uno de los más importantes de Asia. Este festival cinematográfico se extenderá hasta el 2 de agosto y cuenta con una programación variada en la que realizarán 100 estrenos y muchas actividades en las plataformas de Internet. Así el recorrido cultural por la jornada del día de hoy. Hacemos una pausa en Somos. Venimos para contarles más de las efemérides de este día. Hermosas efemérides que queremos compartir con ustedes a la vuelta. Ya venimos. De regreso en Somos, hoy se cumplen 130 años sin Van Gogh, por quien se hizo Cartas a Vincent, la primera película de la historia pintada al óleo, así como la exposición Van Gogh inmersivo en el taller de iluminación de París. Les contamos detalles en el siguiente informe. ¿Vincent Van Gogh se suicidó? ¿Qué llevaría a un hombre que estaba bien a suicidarse en tan solo 6 semanas? El pintor holandés Vincent Van Gogh hoy cumple 130 años de una muerte llena de enigmas, luego de haber pintado más de 900 cuadros y 1.600 dibujos. Cartas a Vincent es una película de animación experimental polaco-británica dirigida por Dorota Kobiela y Hugh Welchman. Fue nominada a los premios Oscar de 2018 como mejor película y ganó la mejor película de animación en el Premio de Cine Europeo. El filme se basa en el misterio que rodeó la muerte de Van Gogh. Además, contó con un equipo de 115 artistas, ya que fue la primera película hecha completamente a mano con 65.000 fotogramas pintados al óleo. Los creadores eligieron a pintores tradicionales y no animadores profesionales, ya que los primeros conocían el estilo de Van Gogh a profundidad. El relato de la película se hace en retrospecciones en blanco y negro a través de varios personajes que conocieron a Van Gogh en sus últimos días. El resto de la cinta refleja la vivacidad del artista holandés, como si fueran pinceladas del mismo pintor. ¿Qué hizo usted por él? Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón. Swirling clouds of violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. La exposición digital en el taller de iluminación de París sumerge a los visitantes en las pinturas de Vincent Van Gogh.
un artista adelantado a su tiempo que no fue reconocido en vida y que después de su muerte transformó la pintura. La exposición inmersiva fue creada por Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto y Massimiliano Sicardi, con la colaboración musical de Luca Longobardi y su proyecto en toda superficie del taller. Esta nueva producción visual y musical rememora la intensa vida del artista, quien durante los últimos 10 años de su vida se dedicó a la pintura y hoy su obra se encuentra en colecciones de todo el mundo. La exposición explora las numerosas obras que evolucionaron radicalmente a lo largo de los años, desde Los comedores de papas de 1885, Girasoles de 1888 y Noche estrellada de 1889 hasta Dormitorio en Arles de 1889. Perhaps they'll never will. Starry, starry night. Starry, starry night. Starry, starry night. Starry Night, así se llama esta exposición, La Noche Estrellada de Van Gogh, un homenaje que está permanente en el taller de iluminación de París, que también está en otros países como en Canadá, ahora para autos como una alternativa durante la pandemia. Hermosas imágenes. Compartimos con ustedes más información el día de hoy. Tal día como hoy se conmemoran 37 años de la partida física del director de cine hispano-mexicano Luis Buñuel, considerado uno de los mejores del continente, y por tal motivo les hacemos un repaso por algunas de sus más destacadas obras cinematográficas. Rodado en Francia en 1929, Un perro andaluz es el cortometraje experimental de cine mudo dirigido por el español Luis Buñuel, quien además junto a Salvador Dalí escribieron el guión en una semana. Según declaraciones del mismo Buñuel, esta es una cinta antivanguardista que rompió moldes del cine en su tiempo. Concebida a través de los sueños de ambos artistas, en cuya realización no se aceptaron ideas ni imágenes que pudieran dar una explicación racional, psicológica o cultural. Además, considerada por la crítica como la obra maestra del cine surrealista. En 1930, La Edad de Oro es un largometraje mudo de sátira y drama surrealista. El guión también fue escrito por Buñuel y su amigo Salvador Dalí. La trama inicia luego de que unos bandidos descubren a un grupo de arzobispos orando en un acantilado, interrumpida luego por una pareja de amantes que es separada. El hombre es conducido a prisión, pero después logra escapar refugiándose en casa de su amada. Dirigida y escrita por Luis Buñuel en España y producida por Ramón Asín en 1933, Las Urdes, Tierra sin pan, es un cortometraje documental de 30 minutos que mostró sin tapujos cómo transcurre la vida en Las Urdes, un apartado espacio rural situado al norte de la provincia de Cáceres, considerada la región más pobre y menos desarrollada de la España de los años 30. El documental expone la miseria, la insalubridad y la falta de oportunidades que sufren sus habitantes, provocando así una gran emigración de los jóvenes y la soledad de quienes se quedan en esta región extremeña. Así hacemos una pausa en Somos. Estamos de vuelta para conversar acerca del documental presente. Si le tenemos detalles con nuestro invitado de hoy. Ya venimos. Era tan terrible todo lo que pasaba, la injusticia, las clases sociales tan diferenciadas, la corrupción que había a determinados niveles, el hecho de que no nos pudiéramos expresar libremente. O sea, todas esas cosas como que te daban esa sensación. Son imágenes del documental presentes sobre la lucha contra el terrorismo de Estado en Uruguay. Queremos de inmediato invitar a nuestro estudio, sea a través de Skype, a Javi Cerezuela, realizador del documental Presentes, y te saludamos. Estás en el otro continente, te enviamos un abrazo intercontinental. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenido. Hola, muchas gracias por entrevistarme. Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos brevemente de qué se ha tratado este documental y cómo han sido la forma técnica, cómo han sido el abordaje para las historias y llevar a la gran pantalla, digamos, momentos tan duros de la realidad en Latinoamérica. Bueno, el motivo de hacer el documental fue casual, fue porque mi compañero estuvo estudiando en Uruguay y cuando él estudia historia y él estudia en la Universidad de Murcia, pero fue a hacer un trabajo allá y estando yo de visita en 2014 fue cuando él estudió y luego yo estando de visita allá en Montevideo en 2016. Vimos que había posibilidad, por la facilidad de hacer entrevistas con la gente, dado que no eran gente demasiado mayor y que había un volumen de entrevistas bastante alto y casi siempre la gente que íbamos conociendo conocía a algún familiar o algún amigo que le había pasado por la represión de la dictadura. Entonces decidimos ponernos manos a la obra al año siguiente, después de meditar aquí en España y fuimos a realizar las entrevistas. Al final conseguimos hacer 35 entrevistas con muy pocos medios, solo éramos dos, con una cámara de vídeo muy simple y con unos lavaliers que nos prestaron. Y bueno, sacamos para adelante 35 entrevistas con las que luego aquí en España pudimos hacer un crowdfunding, una campaña de micromecenazgo y financiar la parte de realización que nos quedaba del documental. Bien, Javi, ha sido interesante, como has dicho en otras oportunidades, mostrar desde lo artístico realidades tan crudas como lo comentábamos fuera del aire. ¿Cómo ha sido este proceso para asimilar y mostrar de una manera más estética realidades que vivió Uruguay en un momento de crisis política? Disculpa, no te he oído bien. Bien, te repetimos, ¿cuál ha sido la experiencia de mostrar desde lo estético en un documental con realidades tan rudas en un momento tan complicado políticamente para Uruguay? ¿Qué ha sido lo más especial para ti como realizador a la hora de mostrar la estética de esta historia? Claro, para mí quizá las similitudes del proceso con España, ¿no? Al ver que la memoria histórica se parece tanto, ¿no? Y la transición, por así llamarlo, la transición a la democracia que hubo, se parecen tanto. Eso quizás sea lo que más me llamó la atención. También, como acto más que llamar de atención, sino emotivo, pues cuando estrenamos el documental primero con los protagonistas, quisimos hacerlo en un cine, y en una sala de cine estuvimos presentando con todos los protagonistas y sentir el calor, ¿no? Y el arrope que los protagonistas, dado que aquí hay muchas corrientes políticas y que está hablando de un tema muy delicado, es un tema muy sensible y también está ese punto, ¿no? Que políticamente nosotros pues hemos hablado de todos los gobiernos, incluyendo el gobierno del Frente Amplio, que era el que estaba en ese momento. Y entonces, pues, teníamos como, respeto, ¿no? A ver qué nos íbamos a encontrar cuando la gente viese el documental. Y la verdad que nos arroparon, les pareció muy bien y eso fue lo que nos hizo también tener más fuerza y creernos más, ¿no? Que habíamos hecho un trabajo que merecía la pena exponer. Javi, es interesante como documentalista que puedas ver desde una óptica distinta las realidades, más que todo la valentía y el coraje que sin duda embarga a familiares y a víctimas de los horrores de dictadura. Cuéntanos esa experiencia desde tu óptica como realizador. Bueno, mi carrera como realizador es muy corta y de hecho yo trabajo así tan grandes no había hecho nunca. Yo siempre he hecho videoclips y cosas más cortas, aunque mi militancia política sí se ha parecido a lo que hemos ido tratando, ¿no? Mi compañero Abel Guillén era el que se encargaba de hacer las entrevistas, íbamos consiguiendo las entrevistas casi por efecto dominó, ¿no? Conseguíamos una entrevista que nos llevaba a otra y a otra y a otra y luego nosotros íbamos descartando y buscando más entrevistados para también conseguir que hubiese paridad, por ejemplo. Queríamos que los entrevistados no fueran gente conocida, aunque sí que algún conocido, pero queríamos ir a lo micro, ir a lo rural, ir a espacios donde no
donde no se había escuchado nunca la voz de esta gente, donde no se le había dado pie o tal. Y entonces era muy reconfortante porque esta gente al no haberlo contado y creo que beneficiaba el que nosotros fuésemos de fuera, porque la gente veía que tenía una importancia, ¿no? Que nosotros le estábamos dando una importancia que quizá, no sé si porque está ya muy trillado el tema o porque al final siempre se encuentran los mismos referentes, nadie les había preguntado. Entonces, bueno, pues te encuentras cosas como que las cosas que te cuentan no se las habían contado a familiares antes. Muchos familiares nos decían, pues esto mi padre o mi abuelo nunca lo ha contado en casa, no lo ha contado así o ha ocultado ciertas cosas, ¿no? Y cómo era más, la gente era más, estaba de repente haciendo una especie de terapia con nosotros, ¿no? Y contando cómo fue. Bien, Javi, ¿ha tenido alguna repercusión en ustedes políticamente contar estas historias que, si bien nos dices, ha sido un alivio de alguna forma para quienes han sido víctimas del horror de la dictadura y sus familiares? ¿De qué manera crees que ha repercutido políticamente hacia ustedes, si es que lo ha habido? Bueno, sí, siempre repercuten estas cosas. Bueno, no te sabría concretar, pero bueno, siempre tiene discrepancias. Al ser un documental que pregunta a tanta gente, pues siempre tiene gente que, por ejemplo, hemos entrevistado a gente de la FAU, son gente anarquista, gente que a lo mejor no está de acuerdo con ciertas políticas del Frente Amplio. Luego el Frente Amplio, en medidas de memoria y en medidas durante la transición, no ha sido lo suficientemente duro. Le pasa, como podríamos decir aquí, con el PSOE. No han sido lo suficientemente duros en una transición que casi no se han marcado durezas contra ejército, por ejemplo. No se ha hecho por encontrar a desaparecidos lo suficiente desde el gobierno, y entonces pues siempre está ese juego, ¿no? De si te dicen que sí que le está haciendo el trabajo a la derecha o algo así. Nosotros, desde la mirada que tenemos, es que no podemos dejar pasar las cosas que tienen tanta importancia y no. Aparte de que se puede repetir, no van a dejar de empeñarse, por así decirlo. Los militares y la policía, si no tienen claro que hay ciertas cosas y ciertos límites que no se pueden pasar y que no son premiados y que nunca se deben volver a premiar, como pasa aquí en España, pues tenemos que hacer hincapié en la memoria histórica para que no pasen. No solo la memoria histórica, sino y habría que quizá reconvertirlo, ya que está entrando gente. Entre gente con aire fresco y no tengan los corporativismos que mantienen por esa gente que todavía está desde la dictadura. Y pasa aquí en España y pasa en Uruguay y pasa en otros lugares, ¿no? Que en la justicia quizás se mantiene gente que no debería estar. Bien, Javi, bueno, te agradecemos inmensamente este contacto con Telesur, con Somos, para compartir parte de las historias y de la realización de este documental Presentes. Es momento de despedirnos. Desde aquí nuestro abrazo y todo el éxito en este camino que recorren para narrar muchas historias que no han sido contadas justamente en la historia de nuestra América y del resto del mundo. Javi Cerezuela estuvo conversando con nosotros desde España. A ustedes gracias por estar con nosotros en esta edición de Somos del día de hoy. @Somos Telesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur, por allí nos encontramos. Hasta una próxima oportunidad de compartir a través de la ventana cultural de Telesur.